Muy buenos días, le damos gracias a Dios porque podemos acercarnos una vez más por este medio, agradecemos su compañía. Queremos estudiar en esta ocasión un tema que lo hemos titulado La bendición de orar. Para ello es importante que meditemos qué es la oración, la importancia de la oración y la necesidad de perseverar en esta. Lucas capítulo 11, versículo 1. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos enseña esto. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La Biblia aquí nos narra que un discípulo del Maestro, un discípulo del Señor Jesucristo, se acercó a Él con el deseo de que le enseñe. Y no solamente a él, sino que le enseñe a los demás la oración, cómo orar, cómo ser más efectivo en la oración. La oración es un tema del cual se han escrito muchos libros, del cual hay muchas narraciones, y que es un tema que deberíamos estudiarlo, es un tema que deberíamos profundizar, que cada persona debería hacerse el propósito de conocer cada vez más y tener esta actitud que tuvo aquel discípulo. ¿Por qué? Porque vio la importancia, la necesidad de aprender a orar. Ellos oraban, pero se dieron cuenta que había muchas otras cosas que ellos necesitaban aprender acerca de la oración. En Mateo capítulo 21, versos 12 y 13 nos dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. El Señor Jesucristo estaba haciendo un énfasis muy especial y le estaba recordando a aquellas personas que estaban en aquel lugar del templo, que comerciaban con muchas cosas. Le estaba haciendo un llamado muy fuerte, le estaba diciendo que tengan presente que la casa de Dios era la casa de oración. La casa de Dios debe ser una casa en donde el ser humano debe ir ante todo a orar, a conectarse con Dios. La oración es algo muy importante, es algo muy primordial. Si no fuera así, la Biblia no nos narrara de tantas historias, de tantas ocasiones en las que el hombre oró. En la Biblia nos narra la oración de muchos personajes. La Biblia está llena de historias en donde hombres y mujeres oraron, le pidieron a Dios, Dios les respondió, en donde Dios fue misericordioso y bondadoso, respondiendo a aquellas peticiones que las personas le hacían. La Biblia está llena de oraciones y es muy importante estudiar no solamente la oración desde un punto particular, sino incluso sería muy importante estudiar cada una de esas oraciones, porque de cada una de aquellas oraciones podemos aprender muchas lecciones. Hay muchas enseñanzas, pero en este día yo quisiera primeramente hablar de qué es la oración. Y quiero ilustrarlo de una forma sencilla. La oración es un medio de gracia, es un regalo que Dios nos ha permitido tener, que nos ha permitido tener a la mano para poder comunicarnos con Dios. La oración es un medio a través del cual podemos hablar, dialogar con Dios. Podemos tener un diálogo verdadero, es una comunicación que nos conecta a Dios. Alguna vez alguien dijo que era como una línea directa, como lo que hoy llaman el 1-800, una conexión directa para podernos comunicar con Dios. Y como decía hace un momento, la Biblia es un libro de oración y por ello nosotros tenemos que meditar en este medio de gracia, en este medio a través del cual nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué es importante la oración? Porque, como dije, es el medio a través del cual el ser humano puede acercarse a Dios. Hebreos 11, versículo 6, la palabra de Dios nos dice así. Hebreos 11,
versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos enseña que la oración es una de las cosas más importantes, porque a través de la oración nosotros podemos acercarnos a Dios. Muchas veces podemos incluso decir que la oración suprime la necesidad de ir a un determinado lugar para acercarnos a Dios, ya que a través de la oración nosotros podemos acercarnos, enlazarnos, conectarnos a Dios en donde sea. Puede ser en la casa, puede ser en la calle, puede ser en un parque, puede ser en la playa, puede ser en un bosque, en donde sea. Nosotros podemos conectarnos, acercarnos a Dios. Y ahí podemos meditar una frase que siempre utilizo yo, que la oración es el medio que Dios utilizó para que nosotros nos acerquemos a Dios. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente y está en todas partes, pero el ser humano no puede conectarse a Él. ¿Por qué? Porque no ejercita esta práctica especial, porque no ejercita este medio de gracia que es la oración. Así que la oración es el medio en el cual podemos acercarnos a Dios. Es decir, la oración es aquello que nos permite estar cerca de Dios. Nosotros podemos acercarnos a Él. ¿A quién? A ese Dios infinito, a ese Dios grande, todopoderoso, a ese Dios sublime. Yo creo que una de las cosas más lindas de la oración es que Dios lo dejó con ese propósito de que nosotros nos acerquemos y ahí podemos entender que hay algo. Y aquello que hay es que Dios anhela, desea de una forma especial que nosotros nos acerquemos a Él. Que el anhelo de Dios es que nosotros nos conectemos con Él. Lamentablemente es algo que el ser humano pasa por alto, pero Dios, indistintamente de ello, anhela que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él. En Jeremías, en el capítulo 33, la Biblia nos enseña en el verso 3 lo siguiente: clama a mí, hablando de la oración, cuando uno está dialogando con Dios, clamándole a Él, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que una de las cosas más grandes que Dios nos puede enseñar a través de la oración es que nosotros podemos llegar a conocer con quién nos conectamos, con quién hablamos. Y Dios rompe ese concepto de que es la religión la que nos acerca a Dios, de que nos podemos acercar a Dios a través de algún objeto, o como lo hacían en la antigüedad, que las personas se conectaban al Dios del trueno, al Dios sol, al Dios luna, y enseñaron a lo largo de los años un concepto distorsionado de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, Él nos enseña cosas grandes y ocultas. Dice aquí que tú no conoces. Aprendemos a conocer al objeto de nuestra fe. Aprendemos a conocer que el objeto de nuestra fe no es algo, sino que es alguien. Y aprendemos a conocer a ese alguien, que ese alguien no es finito, sino infinito, que ese alguien no es pequeño, sino grande. Y aprendemos a conocer que ese ser
del cual la Biblia narra, del cual la palabra de Dios nos enseña, es grande, es omnisciente, que es cierto, invisible, pero al mismo tiempo nosotros podemos verlo. ¿Por qué? Porque al conectarnos en la oración podemos llegar a palpar a ese Dios especial del cual habla su bendita palabra. Muchos libros hablan y enseñan de la oración. Muchos libros tratan de explicar, tratan de ilustrarnos las bendiciones, la ayuda, lo grande que es este misterio, por así decirlo, de la oración. ¿Por qué? Porque ellos saben que el hombre es lo que logre ser en la oración. La oración es algo que produce mucha paz en el corazón. Cuando el ser humano ora y se acerca a Él, la oración le da paz, le da confort, le da una tranquilidad en el alma. Y como decía este texto, clama a mí y yo te responderé. Una de las cosas más lindas de la oración es la respuesta. Porque a través de la respuesta nosotros podemos clarificar a Dios, podemos ver a Dios. Muchas veces también pensamos que el que Dios nos responda a todo lo que le pedimos significa que Dios está, que Dios existe, y que de pronto por alguna cosa que no nos responde, entonces Dios no existe. Pero eso no es así. Hay ocasiones que a veces Dios no nos responde por algo porque esa es la respuesta. Lo mejor para nosotros es que Dios no conceda aquella petición que Él nos da. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que es lo mejor. Y Dios siempre va a responder lo que es mejor para nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y dialogamos con Dios, depositamos en Él nuestras dudas, inquietudes, problemas y toda una serie de situaciones. Eso, por supuesto, nos produce la paz que hablábamos, pero también cuando depositamos ante Él nuestras necesidades, podemos ver esas respuestas. Y muchas veces es aconsejable y recomendado anotar cada una de aquellas peticiones que hacemos a Dios, para que cuando vengan aquellas respuestas podamos tener presente que fue Dios quien nos las concedió. Y aún sería muy importante escribir cada una de aquellas respuestas para que nos acordemos que fue Dios quien nos dio aquello. Como siguiente punto, yo quiero tratar la necesidad de perseverar en la oración. Lucas capítulo 18, versículo 1, la Biblia nos dice que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La perseverancia es una de las virtudes con las que más lucha el ser humano. Pero la Biblia nos dice de la importancia de perseverar, y muchas veces la perseverancia es como ejercitarnos, como mantener un ritmo. ¿Por qué Dios nos habla de la importancia de perseverar? Porque Dios sabe que el ser humano siempre va a enfrentar luchas y dificultades. Salmo 61, versículo 1, la Biblia nos dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. En el verso 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Repito: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando el corazón desmaye,
cuando el corazón es afligido, cuando el corazón experimenta luchas. Y Dios sabía que en esta vida íbamos a tener luchas, desánimos. Nuestra familia, en nuestro hogar, con los hijos, luchas en este mundo. Y Dios, por medio de la oración, nos permite conectarnos a Él para darnos ánimo, para darnos fuerza, para darnos una fortaleza, porque sabe que nuestra tendencia es generalmente a flaquear. Como humanos tendemos a cansarnos, a desanimarnos, a decaer, y las pruebas nublan la obra de Dios, nuestra mirada, nuestra vista de Dios. Pero a través de la oración esa neblina es disipada. A través de la oración Dios vivifica y fortalece nuestra alma, renueva nuestro ser. Por eso el Señor Jesús en Mateo 26, versículo 41, la Biblia nos narra que Él le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil como seres humanos. Nuestra carne flaquea, nuestra carne experimenta desánimos, luchas, incertidumbres, desconfianzas, incredulidades. Pero es a través de la oración, a través de este medio de gracia sagrado, el que nosotros podemos conectarnos a ese ser glorioso, a ese ser especial, a ese ser infinito. La oración nos conecta a Dios. A través de la oración hablamos con Dios. A través de la oración dialogamos con Dios. A través de la oración nosotros podemos descubrir, conocer a ese ser glorioso a través del cual nosotros podemos encontrar fortaleza. Ya no vamos a pensar que Dios es un Dios diminuto, un Dios que fue crucificado solamente. Vamos a ver a un Dios glorificado, a un Dios que está sentado a la diestra del poder de Dios, a un Dios resucitado con poder, que tiene el anhelo de ayudarnos, que tiene el anhelo de fortalecernos, que tiene el anhelo de asistirnos, a un Dios que no falla. Es a través de la oración que nos conectamos espiritualmente con ese ser espiritual, con ese ser infinito, con ese ser todopoderoso. Por eso es importantísimo la oración. Y hago la mención en este punto de la perseverancia, porque una de las mayores luchas que tiene el cristiano es el poder perseverar. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago 5, en el versículo 16, la Biblia nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y termina con esta frase que es muy bonita, una de las más sagradas: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Repito, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Dios quería que nosotros entendamos cómo la oración eficaz puede mucho. ¿Por qué? Porque la oración es aquella que nos conecta a Dios. Es aquella que nos conecta a ese ser invisible. Es aquella que nos conecta a ese ser que no vemos. Vivimos en un mundo como que solamente nos relaciona a lo visible, en el cual solamente nos conectamos con personas a las que podemos palpar, personas, seres tangibles, nuestros padres, nuestros hijos, los vecinos, los amigos, los compañeros en el colegio, en la escuela, los compañeros de trabajo. Nos conectamos hacia toda la
tecnología moderna, pero no nos conectamos a ese ser divino, a ese ser invisible, porque como Dios es espíritu, porque como Dios es invisible, porque como Dios no se lo puede ver, así nomás con nuestros ojos naturales, entonces decimos, Dios no existe, Dios no tiene tanto poder, Dios es finito. Pero este medio de la oración, por supuesto unido al estudio de la palabra, por supuesto unido a la conexión con una congregación, pero ante todo, el medio de la oración nos conecta a ese ser glorioso. El medio de la oración nos conecta a ese ser especial, sublime. Por eso es importante estudiar qué es la oración y resumámoslo en una sencilla palabra, que la oración es poder comunicarnos, poder hablar con Dios, sin barreras. No hay muros. Podemos estar en nuestro cuarto, podemos estar en el trabajo, podemos estar en un bosque, podemos estar en un hospital, podemos estar en donde sea. Y desde aquel lugar, nuestro corazón puede conectarse con Dios. No necesariamente debería ser cuando hay pruebas o aflicciones. Dios anhela conectarse con nosotros, no solamente cuando hay pruebas y aflicciones. Muchas veces son las pruebas, son las dificultades, son las adversidades las que nos conectan a Dios. Aunque lamentablemente no podemos decir que siempre es eso. Porque muchas veces las pruebas, las aflicciones, las luchas y todas las dificultades que de pronto pasamos hacen que la gente se aleje de Dios, que se desconecte de Dios, que deje de orar. Y por eso viene a menguar esa fuerza espiritual. Por eso vienen a desconectarse de Dios. Cuando en realidad las pruebas y las dificultades, más que alejarnos o llenar nuestro corazón de resentimientos, debería más bien conectarnos cada vez más con Dios. ¿Por qué? Porque aquellas pruebas nos deberían llevar a orar, nos deberían llevar a acercarnos a Dios, a doblegar nuestro corazón a Dios. Decía por ahí algún escritor, el orar es el derramar el corazón ante la presencia de Dios. Hay quienes oraban de pie, hay quienes oraban de rodilla, pero lo importante es orar. Doblegar nuestro corazón ante Dios. Buscar un lugar en privado en el cual podemos hablar con Dios. Con ese ser que no vemos pero que es real, que está cerca. Con ese ser que aunque está en los cielos, puede relacionarse con nosotros y acercarse a nosotros a través de la oración. La Biblia nos dice en un versículo, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Y no quiere decir que Dios esté lejos, sino que cuando nosotros nos acercamos a Él, aprendemos a darnos cuenta que Él está cerca, que Él está allí, para escucharnos, para oír nuestras necesidades, para dialogar, para consolarnos, para respondernos, para asistirnos, para enseñarnos la importancia de perseverar, de no desmayar, de no claudicar, de conocerlo cada vez más. Dios sabe en el mundo en que vivimos. Dios sabe la realidad que vivimos y que pasaremos ahora, o que pasamos ahora y que pasaremos a futuro. Y Dios ha dejado este medio de gracia para que nosotros podamos conectarnos a Él. Deberíamos ser especialistas. Deberíamos adiestrarnos en la oración. Es algo que deberíamos enseñarle a todos los demás, amigos, conocidos, familiares, ¿para qué? Para que utilicemos como aquel medio que Dios lo ha dejado para bendecir nuestras vidas. Quiero terminar diciendo que la oración es aquello que nos conecta a Dios. La oración es a través de lo cual podemos hablar
y acercarnos a Dios. Que la oración es importante porque nos acerca a Dios. Que la oración es importante porque nos dirigimos a ese ser sublime, soberano, porque nos da paz, porque Dios responde, porque a través de la oración podemos expresar aquellas peticiones y Dios nos escucha y responde. Dios nos da la respuesta, pero debemos entender que hay que perseverar. Es un ejercicio, es algo que debemos ejercitarnos, sobre todo teniendo presente esto. Vivimos en un mundo lleno de dificultades y lleno de cosas que desconocemos. Y por eso este medio de gracia nos permite acercarnos a ese ser soberano, para que fortalezca nuestro ser, para que fortalezca nuestro corazón y podamos estar cerca de Él y tener la fortaleza para enfrentar aquellas luchas y dificultades que experimentamos o que experimentaremos en este mundo. Mi querido amigo, yo le invito a que usted aprenda a orar. Yo muchas veces hago la invitación a que ejerciten en su vida una forma de oración, que empiecen orando 5 minutos en su primera semana y que a cada semana le añada 1 minuto. Es así que al final del año estarán orando 56 minutos y en ese tiempo van a poder aprender muchísimas cosas de Dios y van a recibir muchas bendiciones por aquel santo y sagrado ejercicio de orar. Queridos hermanos, cuán importante es que perseveremos en oración, que no flaqueemos, que no desmayemos, porque es a través de ella que vamos a conectarnos y a seguir conectados con el Dios eterno, con el Dios soberano. Es a través de ella que nuestro corazón va a permanecer en esa verdadera fe, en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad.